Uno, dos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Brisa. Yo soy Ramsés y el día de hoy estamos aquí para entrevistar acerca de las cuestiones del aborto. En este caso ya tenemos aquí una persona para entrevistar, pero pues a lo largo del video ya saben que van a estar viendo más casos. En este caso, ¿con quién tenemos el gusto? Con Adrián Sánchez. ¿Usted nos puede contar un poquito cuál es su profesión? Pues soy ministro de culto o predicador en una iglesia Entiendo. cristiana. ¿Usted qué opina con respecto a todo este tema del aborto, así general? En general, pues creo que es algo feo, creo que es algo que puede ser prevenido en más del 98% de los casos. Pues es algo triste que... Prohibirlo no va a frenarlo. En cambio, si estás a favor de la vida, habrías de apoyar a un tratamiento seguro, accesible y racional que no ponga en peligro la vida de miles de mujeres. Abortar es una decisión que no habría de imponerse y es la mujer quien habría de decidir sobre este, sea porque no está en la condición socioeconómica para tener un hijo, porque fue víctima de una violación o porque solo no es su deseo ser madre. Es deber del Estado garantizar que este procedimiento mediante el cual se termina con el embarazo sea legal y un derecho con todo lo que ello conlleva. Quiera estemos considerando el tema del aborto como una opción. Tengo entendido que el aborto, o bueno, mínimo la concepción del ser humano desde el punto de vista religioso, se piensa que el humano ya nace, digamos que con esa capacidad de ser consciente, ¿no? Que ya nace como un ser, como un individuo. ¿Es por eso que consideramos que estamos como matando a un ser humano en cuanto a cuestiones del aborto? Así es, pues no necesariamente desde el lado religioso, sino de la misma biología. Los libros de biología, eso es lo que mencionan, ¿no? Y entonces se vuelve un problema o una dificultad cuando, pues, por tu agenda política o geopolítica empiezas a cambiar ciertas cosas. Entiendo. Y empiezan a cambiar lo que es biología básica, porque pues son simplemente opiniones, ¿no? Entiendo. Y cuando estamos hablando de biología meramente, pues no es opinión, es una realidad que ya está establecida y que ha estado establecida. Que lo vayamos cambiando por situaciones sociales, porque es más por una situación social, por una comunidad social, es diferente, yo creo. ¿Cree que hay un caso en el que esté bien abortar? Pues no creo que sea bien. A veces hay situaciones donde tienes que tomar la decisión de o salvar la vida de la mamá o salvar la vida del bebé, ¿no? Y ahí es donde pues es a consideración del médico que la está tratando o hasta de los mismos familiares. En esas circunstancias pues consideraría que no es un aborto, sino más bien estamos tratando de salvar una vida. Y a diferencia de la mayoría de los otros casos o de lo que comúnmente pensamos cuando hablamos del aborto, pues es de que estoy tomando una decisión de acabar con la vida de alguien porque para mí no es cómodo. Por ejemplo, en casos de violación, ¿qué opina usted? Pienso que no hay necesidad de hacer otro mal si ya se hizo un mal. El primer mal es obviamente la violación y el segundo mal sería el asesinato del bebé. O sea, el bebé no tiene la culpa de que su papá haya sido un violador. Entiendo. Le metes otra situación traumática que es el caso de el tener que abortar, porque eso es algo también documentado, donde el aborto no solamente deja secuelas físicas, sino también secuelas emocionales. Pues obviamente es un doble, estás dándole como un shock y shock, ¿no? El shock de la violación y el shock Del aborto. del aborto. Entonces yo no creo que sea una buena opción. Yo creo que hay mejores opciones. Pues es fácil decir, ay, no, es que es un producto de una violación. Hay muchas personas y hay muchos testimonios donde dan gracias a que su mamá, aunque fue violada, ellos no fueron abortados. Entonces, cuando tú escuchas y ves esos testimonios, pues dices tú, híjole, no se lo deseo a nadie, ni es algo que digo, pues sí, ay, pues qué poca cosa, ¿no? En poquita agua se ahoga. No, es muy difícil esta situación, pero al mismo tiempo, pues no sabemos cuál es el potencial de ese bebé que viene en camino. Que tu hijo va a ser el que traiga paz entre Palestina y Israel. ¿Cree que la decisión del aborto es algo que se debe tomar en pareja? ¿Debe ser el hombre y la mujer o solamente la mujer? O... Pues sí, o sea, si se va a hacer, tendría que ser de los dos. Y si estamos hablando de que ahora ya todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y todo esto que a veces nos quieren seguir metiendo, pues sí, tendría que ser algo decidido en pareja. Y si el papá no quiere, la mujer debería de tener que cargarlo. Así como cuando las mamás piden pensión de sus hijos, si el papá a lo mejor no quería. Entiendo. ¿Por qué creen que empezó a estar este tema del aborto tan presente en la cultura actual? Pues yo soy medio rebelde, como te había comentado, y yo creo que es por el tipo de control que quieren tener sobre nosotros como sociedad. El aborto, pues obviamente
pues va a regular la tasa de nacimiento y es muy fácil darle un poder a alguien que no es en realidad su poder, ¿no? Como el tema de es ¿De la mi vida? cuerpo, ¿no? Hablando de la mujer que dice que es su cuerpo. Y sí, es su cuerpo, en su cuerpo está otro cuerpo y esa es una de las maravillas de ser mujer. Una gran bendición, yo lo veo así. Pues yo no creo que el aborto sea conveniente en la mayoría de los casos, como tú mencionas. Hay ciertos casos, pero son muy pequeños, ¿no? Siempre que el tema del aborto se saca a flote, casi en automático, deberíamos pensar en a quién está beneficiando el movimiento, sea pro vida o pro aborto. Si hablamos de recursos, acceso, costos y más, solo estamos hablando del factor económico. Sin embargo, el dilema de tener esta decisión de gestar a menudo también implica un movimiento político bastante grande. Aquellos que se oponen al aborto en su postura no lo hacen con un argumento sólido. Y la razón de que este se siga manteniendo hasta hoy es por una herencia ética y moral, debido a ciertas religiones en contra de la mujer. ¿Quién cree que se beneficia del aborto? O sea, tanto a nivel, digamos que a una escala pequeña, como puede ser el individuo, como a nivel global. ¿Quiénes se benefician del aborto? Pues de entrada, así los médicos que hacen los abortos, ¿no? Porque normalmente, pues supongo que cobran. Aquí en México, no sé qué tanto esté tan organizado esto del aborto, pero por ejemplo en Estados Unidos sí. O sea, vas a ciertas clínicas donde es muy común que vayan a abortar, te lo promocionan, casi es, ven aquí y ya has venido por 6 veces en los últimos 6 años o 5 años. Y la cosa es que ellos en Estados Unidos, otra vez aclaro esa parte, ellos venden todas esas piezas. O sea, el bebé, lo que sacan, el producto, como ustedes quieran llamarlo, ellos lo revenden. Y al revenderlo, pues obviamente es un negociazo. ¿Por qué? Porque ahí es donde los utilizan para hacer ciertas pruebas con las células de los chicos. ¿Cómo cree usted que el aborto es similar a un asesinato? O sea, ¿en qué se parece el matar a alguien por violencia a, en este caso, matar a alguien solamente porque no se busca su concepción? Pues porque las dos son personas. Las dos son personas. Uh-huh. Desde que ya está en el útero, incluso cuando... ¿Desde qué momento se considera una persona? Pues desde la concepción. La concepción es a partir de qué momento. Pues cuando el esperma entra en el óvulo. Apenas se genera esa célula, ¿ya es un ser humano? Es un ser humano en potencia. Sí, estuvo ahí. La mujer sufre física y psicológicamente después de un aborto, y por supuesto que lo hará, al igual que con otros cientos de procedimientos médicos que ya existen, mientras que no hay estudios suficientes para determinar que exista una consecuencia inherente al aborto que afecte la psique de quien decide hacerlo. Sí existen referencias sólidas acerca de la depresión posparto, aunque igual son temas aparte. Pues si alguien no quiere parir y es decisión suya y no obligada, es poco lógico pensar que tener un hijo que ni siquiera buscaba tener vaya a ser más sano a largo plazo para ambos seres vivos. Ok, muchas gracias. ¿Usted cree que usar condón al momento de una relación sexual es como pausar o cambiar los planes de Dios de a lo mejor tener algún hijo? Yo no creo eso. Ok, Pero una nota o un paréntesis, hay algunos cristianos que sí, algunos cristianos. que sí tienen esa creencia, ¿no? Y es como que, pues yo voy a tener los hijos que Dios me dé, ¿no? Y pues es como, pues si estás teniendo relaciones sexuales, es lógico que el resultado es, y no, sin protección, obviamente es no te voy a golpear y pensar que te va a gustar, ¿no? O sea, ¿Usted qué opina del aborto cuando existen malformaciones, cuando se sabe que el bebé al momento de nacer va a tener alguna enfermedad? ¿Qué opina de eso? sigue siendo un asesinato. Yo no... En cuanto a términos sentimentales, pues obviamente sí digo, chanfle, yo no quisiera eso, ¿no? Emocionalmente tal vez, y eso es de donde nos quieren agarrar, ¿no? Pero la realidad es que sigue siendo lo mismo. Es como el argumento de que alguien usa, es que tuve que robar porque no tenía que comer. Que el jugar con las emociones pues siempre es muy peligroso porque pues bueno, no creo que haya alguien que diga, ay sí, que nazca con síndrome de Down o que salga con estas deficiencias, pero pues también si después podemos ver otras cosas y dices tú, ay no, mejor nunca hubiera nacido Hitler, ¿no? ¿Usted cree que la postura pro vida puede convivir con la compasión hacia las mujeres que toman otra decisión, la cual es interrumpir su embarazo? Sí pueden. O sea, no veo que estén peleadas una con otra. ¿Que estén de acuerdo? No, nunca van a estar de acuerdo. O sea, porque uno está a favor de una cosa y otro está a favor de otra cosa, ¿no? Entonces, pero como sociedad podemos respetarnos, ¿no? Finalmente cada quien toma decisiones de las cuales
cada quien se va a tener que hacer responsable en cuanto a las consecuencias de las mismas. Y otra vez regresando al ejemplo de si yo los golpeo a ustedes dos, lo más seguro es que sí reciba una respuesta tuya y tal vez no tanto tuya física, y a lo mejor la tuya es más verbal, o me vas y me acusas con tu papá, me vas y me acusas con la policía. Y si él va a acusarme con la policía, pues obviamente no tiene el mismo peso, ¿no? Pero sí creo que podemos coexistir, o sea, yo no tengo problema con eso porque ciertamente creo en lo que Dios nos dio, que es la libertad de decisión. De que ahora ya todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y todo esto que a veces nos quieren seguir metiendo. Tiene que ver con esto. ¿Qué papel juega el libre albedrío en estas decisiones según su fe? Las mujeres necesitan menos barreras en el cuidado de su salud y en la realización de su plan familiar. Permitir el aborto también significa una reducción de costos en general por cada procedimiento. Junto a ello, el estigma que acompaña a aquellas que han tomado esta decisión se vería reducido. En la actualidad, la mayoría de quienes tienen que pasar por esta situación han de desplazarse desde otros estados a la Ciudad de México, debido a las diferencias legales que existen alrededor de todo el país. No obstante, ¿qué pasa si hablamos de los beneficios que tienen aquellos que se oponen a la despenalización? Y la verdad es que no los hay, salvo mantener su moralidad egoísta en base a querer decidir sobre la vida y futuro de otras personas. Sí hay un beneficio económico, pero no crean que es con respecto a que no se cobre de impuestos o similar. Más bien, es que la Iglesia mantiene el control y autoridad en los asuntos del Estado y de la sociedad. En la Biblia habla que todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos, ¿no? El problema es como sociedad, pues qué tipo de sociedad queremos ser. Y pues como individuo, pues yo tengo que tomar la decisión de las consecuencias que yo quiero recibir directamente, porque precisamente yo creo que ese es el tema. La Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, todo nos es lícito, pero no todo edifica. Entonces, como cristianos, pues deberíamos de estar buscando lo que edifica y lo que conviene. Por ejemplo, yo siempre utilizo el ejemplo, constantemente utilizo el ejemplo de que podemos comer piedras. Ni van a saber bien, ni nos van a ayudar en nada. Al contrario, vamos a tener ciertas situaciones donde a lo mejor hasta nos ponen en peligro, ¿no? Pero de que podemos. Entonces ahí entra esta cuestión de la libertad. Entonces, pues mejor decido no hacerlo, o pues a ver si soy uno de las estadísticas o no lo soy, ¿no? Y puedo arriesgarme, y las dos van a tener consecuencias. Obviamente, si yo los trato bien, pues lo que yo esperaría, o lo normal, lo común, es que ustedes me traten bien, a diferencia de... Si me los agarro cachetadas o empiezo a decirles cosas feas, ¿no? Entonces yo creo que sí puede haber ese respeto. Usted, como autoridad espiritual y moral, ¿cómo es que acompañaría a una persona que ha abortado, que esté considerando en hacerlo? Pues a una persona que está considerando hacerlo, trataría de que entrara en razón en cuanto a pues la oportunidad que tiene de darle una oportunidad a esa persona, que finalmente pues sí está en sus manos, ¿no? Legal o ilegalmente, sí está esa oportunidad. Si ya abortó, pues es el acompañamiento que te digo que precisamente no tenemos. El estar tratando entonces de esos sentimientos de culpabilidad, del que hubiera yo hecho esto, si hubiera tenido otra oportunidad. Entonces sí nos aleja de Dios, pero también hay una oportunidad de poder redimirnos ante Él. Y eso es lo que buscamos todo el día, ¿no? Todo el tiempo deberíamos estar buscando esa oportunidad que se llama gracia, y es una oportunidad que Dios nos da para en realidad salir adelante. ¿Algún consejo espiritual breve que le daría a alguien que se siente culpable si en algún momento llegó a abortar? Hablar de lo que te acabo de explicar, que Dios nos ama y nos acepta aun cuando somos pecadores. Y eso es algo que, pues a mí en lo personal me ha funcionado muy bien, porque yo creo que de todos los pecadores, como diría Pablo, yo soy el número 1, porque yo me conozco a mí y ahora sí que sé de los pies que yo cojeo, o el pie que yo cojeo, y es importante, yo creo que tener esa humildad, pero decisiones equivocadas las tomamos todos, y yo creo que constantemente no hay ninguna persona, dice la Biblia, que sea perfecta. Entonces, pues la ventaja de el cristianismo, pues es precisamente eso, la oportunidad que Dios te da. Y si piensas como cristiano que Dios no te va a dar una oportunidad porque abortaste, pues no sé a cuál es el Dios que sigues, porque el Dios de la Biblia, pues es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Entonces, pues es la ventaja que veo, que pues aunque la riegues, Dios de todas maneras te puede aceptar si tú quieres, como te dije, madurar.
y hay consecuencias de todo. Igual, por ejemplo, una chica o una pareja que se embaraza y a lo mejor no era planeado, empieza a tener situaciones que pues no habían planeado. Entonces, pero eso no significa que su vida se haya acabado, que sea terrible, sino nada más significa que de ahora en adelante pues vas a tener que vivir con tus consecuencias. Bueno, yo tengo una última idea, bueno, una último escenario que plantear, ¿ok? Va. Me gustaría que me dé su opinión de esto. ¿Sabe un poquito del tema que está pasando con Palestina? Ajá. ¿Usted qué opinaría, por ejemplo, de una de las mujeres que se embarazan siendo palestinas y que al final de cuentas condenan a sus hijos a vivir el genocidio de su gente? ¿Realmente en este caso traer a un hijo al mundo sabiendo que está condenado? Porque pues mínimo ahorita como lo estamos viendo y como lo llevamos viendo desde hace muchos años y muchas décadas con todo lo que pasa allá, llevan una guerra muy larga. Y no solamente una guerra, sino que está pasando un tema de experimentación humana y muchas cosas muy de locura prácticamente. Yo siendo una palestina, estando embarazada, tengo que tomar esta decisión. Tener a mi hijo sabiendo que va a estar en un contexto de guerra en el que probablemente va a ser víctima de todos estos actos, o no tenerlo y al final de cuentas cometer un aborto que tal vez por la religión mismo, en la religión cristiana, puede ser visto como un pecado. En ese caso, ¿usted qué opinaría en ese dilema? Pues es que son muchas suposiciones en ese caso, porque, y qué triste que supongas lo peor de ese caso, pero yo lo cambio y digo, bueno, ¿qué tal eres una mujer embarazada, palestina, que tu hijo va a ser el que traiga paz entre Palestina y Israel? ¿No cree que eso sería un poquito menos probable? No, ¿No? siguen siendo probabilidades, pues es algo que nos estamos imaginando y mi imaginación me da más como para pensar en cosas positivas que en cosas negativas. Siempre tratamos de pensar en lo peor, ¿y por qué no piensas en lo mejor? El mismo Chicharito lo dijo, ¿no? Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. ¿Por qué no pensamos cosas chidas como sociedad? Y por eso los mexicanos somos así. O sea, no podemos ver que alguien sobresalga porque no soy yo. Y somos muy egoístas en ese sentido, como cultura. Vemos que alguien va sobresaliendo y lo bajamos o le tiramos o empezamos a inventar chismes de ellos. Y yo volteo la moneda o le veo el otro lado de la moneda, que también es una posibilidad. ¿Por qué no pensar en eso? Ok, y si dejamos de ver posibilidades y mejor vamos a un hecho concreto. O sea, hablo sobre Hitler, ¿no? Usted supongamos que en ese momento, a una suposición previa, Sí. Usted ya sabe todo lo que va a pasar, ya sabe todo lo que va a traer en masas y todo ello. ¿Usted decidiría abortar a Hitler? No. ¿No? Porque no estarías tú, no estaría ella, no estaría yo. Si usted fuera Dios. Si yo fuera Dios. Si yo fuera Dios, pues obviamente tendría las mismas cualidades que Dios y estaría tomando las mismas decisiones que Él está tomando. Entiendo. En realidad son temas que son muy polémicos, creo, y llaman mucho la atención y es como, ay, sí, vamos a hablar de esto, pero pues para mí no es, como lo dije durante la entrevista, no es diferente a otras cosas, ¿no? Queremos la sangre de todos estos bebés en nuestras manos como sociedad y... ¿Puede decirlo a la cámara? Claro, o sea, y si en realidad, pues, ¿qué tan importante es esta parte de matar a los bebés o los fetos, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Qué tan entenebrecida está nuestra mentalidad de que tal vez estemos defendiendo algo que nosotros no haríamos? Comer bebés. ¿Mande? Comer bebés. ¿Comer bebés? Ah, también. No. ¿No? No, o sea, yo me refiero a... No sé, ustedes, no sé si ustedes están pensando, bueno, pues vamos a tener relaciones sexuales. No. Y si sales embarazada, pues no te preocupes. Pues Ok. vamos a abortar. La mayoría de las personas que están a favor del aborto, en realidad no están a favor del aborto. Entiendo. Nada más ya les lavaron el coco tanto, o emocionalmente ya les metieron esas dudas o esas ideas, que al punto donde pues preferimos estar del lado de donde en realidad nosotros no estaríamos. Uno, a lo mejor ni nos pondríamos en esa posición. Dos, a lo mejor ni siquiera tenemos esas ideas. ¿No? Entonces, para mí, otra vez, no es que sea el pecado imperdonable, de hecho no lo es, pero pues sí es un pecado que trae consecuencias, yo creo, muy graves, que lo más seguro es que ninguno de nosotros queremos estar participando dentro de esto o sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, de ahí la importancia de pues, prevenirlo. Pues hay otros métodos anticonceptivos que son muy buenos. Obviamente, el que es por excelencia y 100% seguro es la abstinencia. De ese no hay ningún problema. Los condones tienen cierta posibilidad de romperse. O sea, todos los métodos anticonceptivos reales pues tienen cierto porcentaje. El único que
segurito no te embarazas es si no tienes relaciones sexuales. Nunca he conocido a alguien que, bueno, a menos de que sea in vitro, ¿no? Pero... O María. Ándale, también. No es algo que pase hoy en día y que nosotros digamos, ay, es que iba yo caminando en la calle y pum, de repente quedé embarazada. No sucede así, ¿no? Entiendo. Entonces... Yo solo quiero decir una última cosa. ¿Usted se considera feminista? Como el pseudofeminismo de hoy, no. El feminismo teórico. El feminismo de ahorita que dice defender a las mujeres, pero permite que hombres se disfracen de mujeres y participen contra mujeres y sean mejor que las mujeres, no. Ese feminismo no. El feminismo que pinta bardas y hace desastres, no está, en vez de utilizar esa energía, va y ayuda a las mamás buscadoras, no estoy a favor de ese feminismo. ¿De qué tipo de feminismo sí está de acuerdo? El feminismo real, el donde se acepten como son, que sepan cuál es su rol en la sociedad, así pues el masculinismo real que hace falta, ¿no? Faltan hombres de a de veras y mujeres de a de veras. Entiendo. O sea, cada quien sabiendo su rol. Sí, comprendo su punto. En realidad el feminismo lo que quiere es luchar en contra del machismo, del patriarcado, y el feminismo, tanto teórico como práctico. Obviamente hay muchas variaciones sociológicas en este presente, del cual se han derivado marchas, protestas, etcétera. Pero en sí el feminismo quiere luchar por la igualdad tanto de mujeres como de hombres. ¿En qué no somos iguales? Es que sí hay una diferencia entre equidad e igualdad. Más que nada, lo que quiere luchar es sobre cómo el patriarcado ha afectado tanto a las mujeres como a los hombres. ¿Tú en realidad crees eso? Sí, sí lo creo. ¿En tu casa manda el papá? No, ¿Quién manda? mi mamá y mi papá, son ambos. ¿Sí? Sí. ¿En la tuya? O sea, el que es el machito es el papá, pero no porque seas macho significa que mandas. La que en realidad manda es la mamá. ¿Quiénes son las que hacen a los machos? La madre y el padre. No. Es la mamá la que hace eso. O sea, date cuenta. Tú tienes amigos, supongo que son machitos, ¿no? Procuro no juntarme con ese Bueno, tipo, conocidos. pero, sí, conocidos, sí. Hasta a lo mejor familiares. Y si el hombre no tiene los pantalones bien puestos como hombre, no significa que él sea el que manda, él sea el que... Así, aquí se hacen las cosas así como yo digo. No estamos en la era de Pedro Infante, ¿verdad? Pero hasta en esa era la que mandaba era la mamá. En México siempre ha mandado la mamá. No sé de dónde, o sea, a lo mejor tus papás sí son más open mind, pero en realidad la mujer es la que manda. En la mayoría de nuestros casos ahí es. ¿Y de dónde salen más machitos? De las mamás que les dicen que si son 2 hijas y 2 hijos, los 2 hijos no hacen las cosas, las que tienen que hacer todos son las hijas. Tú lavas, tú haces, tú preparas la comida y tú ahí espérate, ahorita te atendemos porque tú eres el hombre. Ahí no es culpa del pseudopatriarcado que están tratando de... Hay que ser honestos y ver las cosas como son. Normalmente, y si vamos a hablar yo no hablaría de patriarcado ni de matriarcado, pero de donde nacen los machitos, que supuestamente es lo que están en contra de las feministas, es en el matriarcado, no en el patriarcado. Este patriarcado es una construcción social que pues les funciona porque se vuelven las víctimas. Ambos y yo no veo... están mal, ambos Yo están no veo... mal. Pues sí, pero en realidad este nuevo feminismo no está tratando de ser igual como tú lo comentas, sino está tratando de ser... No está tratando de tener los mismos derechos, sino está tratando de ahora ser el nuevo machito. ¿Puedes decir eso en la cámara? Que ahora el feminismo de hoy en día es más que buscar esa equidad o tener esa igualdad de derechos o oportunidades, es más ahora las mujeres quieren ser los machitos, pero de mujer. Mantener la clandestinidad del aborto no solo supone que se corra un riesgo constante de mujer a mujer, sino que igual significa que hay miles de mujeres que no serán tomadas en cuenta ante los datos oficiales. Datos de la ILE, la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, nos dicen que desde el 2007 hasta inicios del 2025, más de 277,268 personas han recurrido a finalizar un embarazo. Sin embargo, ¿qué pasa con todas aquellas que debido a asistir a una clínica ilegal son tratadas de manera riesgosa? Y es que por lo mismo de que estos sitios son encubiertos, sus historias y números no son tomados en cuenta, por lo que es seguro afirmar que hay más de cientos de miles de mujeres que han tenido que abortar y que al día de hoy ni siquiera sabemos. Hola chicos, aquí Brisa y hoy estamos con...
San. ¿Cómo formaste tu opinión sobre el aborto? ¿Por experiencias personales, información, valores familiares o sociales? Todos ellos. En un principio hubo influencia religiosa. Posteriormente, influencia social. Los medios te influyen, qué está bien, qué no está bien. Cuando yo era adolescente estaba en una época en la que no era todavía muy bien recibido ni el feminismo ni el aborto. Entonces cuando tenía unos 13, 14 años, pues mi postura del aborto era tal cual esta. Sí, pero solo en casos de violación. Entonces, después evolucionó con mi entrada en el feminismo a una postura pues muchísimo más abierta. Y posteriormente volvió a cambiar, ya pero por una cuestión de que empecé a introducirme un poquito a la filosofía y empezó a modificarse hasta la que actualmente es. ¿Te consideras pro vida, pro aborto, con una postura intermedia y por qué? Intermedia, actualmente intermedia. ¿Por qué? No puedo decidir sobre los cuerpos ajenos. Hace poco tenía este dilema de una cuestión sobre Dios. Entonces llegué a la conclusión de que ya no me voy a hacer problemas de eso y que solamente voy a disfrutar del estado de conciencia temporal que tengo. Y dentro de eso dije, bueno, entonces si el estado de conciencia que tenemos es temporal e irrepetible, y entonces dije, ay, soné medio pro vida. y dije, creo que entonces el aborto es una especie de asesinato. Luego empecé a tomar en cuenta otras cosas y dije, hay otras cuestiones que no estoy tomando en cuenta. Que una persona que no ha nacido, dejemos de lado lo biológico, que si es una persona, si no es una persona, que si es un feto. Bueno, esa posible vida, que sin un cuerpo no llega a término, sin otro cuerpo no llega a término, entonces pues sí depende, ¿no? No es una persona tal cual. Hay posibilidades de que nazca, hay posibilidades de que crezca, de que tenga una vida feliz. ¿O no? Eso es subjetivo. Entonces yo no tengo certeza de que si yo dejo prosperar esa vida, vaya a tener una vida feliz. Hay casos, por ejemplo, hay un caso de un niño que se llama, se me olvidó, es un documental que está en Netflix incluso, que habla sobre maltrato infantil, donde se pide justicia para este bebé al que su familia torturó. Entonces, el que tú dejes nacer una vida no significa que va a prosperar, ¿sabes? Entonces también es a veces solo traer vidas que vienen a sufrir. Entonces, en conclusión, yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo opinar sobre el aborto en otros cuerpos porque yo no decido sobre otros cuerpos, sobre el mío, al menos ahora, en el contexto en que me encuentro. Yo no he sido violada, yo no he sido violentada ni física, ni emocional, ni sexualmente. Actualmente no lo he sido, no he llegado a ese punto. No puedo decir si lo tendría o no lo tendría. En este momento, si yo tuviera una pareja y fuera por irresponsabilidad, que también ahí entran un montón de factores, probablemente por cuestiones éticas sí lo tendría. Una, dos. ¿Crees que el Estado debería intervenir en estas decisiones o dejarlas en el ámbito personal? Sí, hay una frase que dice que lo personal es político y definitivamente concuerdo con eso. Entonces, un problema personal trasciende a ser un problema de la sociedad. Entonces, tiene que, porque las personas que van a abortar tienen que abortar en un lugar con las condiciones adecuadas para hacerlo, con el personal capacitado para hacerlo. Entonces, sí tiene que intervenir. Es un derecho debe entrar dentro de los derechos reproductivos, porque es muy fácil juzgar a las personas del por qué lo hacen sin conocer el contexto. Entonces, como yo decía hace rato, si supongamos que tengo una pareja, tenemos relaciones sexuales, no tenemos el cuidado de usar protección, creo que yo sabría que esa es una consecuencia de algo que podría pasar si tengo relaciones sexuales y no me cuido, ¿no? Porque en mí ya entran algunas cuestiones moralistas y un tanto espirituales que no comparte toda la sociedad. Entonces, yo no puedo decir al resto de mujeres, oigan, mujeres, piensen igual que yo. Basen su vida en los mismos valores que yo baso la mía. Entonces, si a ti no te gusta, si tú no estás de acuerdo, simplemente no lo haces, pero no obligas a otros a que hagan lo que tú quieres hacer o no quieres hacer. Eso tiene un nombre, es violencia. ¿Cómo crees que influye la educación sexual y el acceso a anticonceptivos en este debate? Cuando hay educación sexual, definitivamente hay menos tabús, hay menos miedos, hay menos ignorancia y más apertura al diálogo. Yo crecí en una familia en la que afortunadamente había un poco más de apertura de educación sexual dentro de
esta sociedad mexicana, conservadora, religiosa, y a mí me ha ayudado mucho ese aspecto, ¿no? El poder compartir tanto como con mi papá, porque esa es otra cuestión. Está raro, yo no crecí con mi mamá, yo crecí con mi papá, pero tenía una apertura muy buena en lo sexual, porque tenía un contexto diferente y una cultura diferente, entonces él me empezó a guiar dentro de esto. Si yo tenía un problema, que yo veía una anomalía en mi cuerpo, yo le decía, ¿no? Él me crió durante la adolescencia y pudo ver estos cambios y guiarme. Ahora, cuando empiezo a tener curiosidad sobre la vida sexual, cómo se inicia, cómo se lleva, yo tenía esa capacidad y esa oportunidad de preguntarle incluso de su propia experiencia. ¿Qué pasa? Honestamente, yo no he tenido muchos problemas a lo largo de mi vida sexual en función de tener miedo, de tener preocupación. Estoy platico muy abiertamente con mi familia de esto, se me dan consejos, incluso con personas, o sea, hasta la fecha, porque tengo ya más de 20 y tantos años, a la fecha puedo seguir hablando abiertamente de esto, ¿no? Un consejo que, por ejemplo, por ahí yo escuché, que decía, cuando vayas a tener relaciones sexuales con una persona por primera vez, sería muy bueno que lo hagas con las luces encendidas. A veces hay miedo de tener relaciones sexuales porque tienes este tabú de me van a ver el cuerpo desnudo, pero me decían, es muy importante porque vas a darte cuenta de anomalías en el cuerpo de la persona, como por ejemplo si hay alguna verruga, si hay alguna coloración, un olor, te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces, imagínate, te digo, yo no he tenido, ni siquiera he llegado a la situación de estar en un dilema de si estoy embarazada, no estoy embarazada, tengo un bebé, no lo tengo, no he llegado hasta ese punto porque pues creo que tengo conocimiento de mi cuerpo, el cuerpo de la otra persona y ayuda a prevenir. Por ahí, si tú te informas, si tú hablas esto sin miedo, en el momento en el que tú tengas una problemática, la resolverás con mucho más herramientas. Entonces, es necesario. ¿Qué consejo le darías a alguien de tu edad que esté enfrentando un embarazo no planeado? Estoy pasando por esa situación. Tengo una conocida a la que estimo mucho, que está más o menos en mi edad y está pasando por un embarazo no planeado. Es difícil ser empática y asertiva. Es como de, yo no voy a influir con mi opinión en lo que tú estás pasando, ¿sabes? O sea, como de, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿La felicito? ¿La acompaño? ¿La consuelo? Entonces, lo primero que hice, yo creo que el consejo no es para la persona que está pasando por esa situación, para una persona que esté pasando por una situación. En este momento el consejo es para las personas que tengan otra persona que esté pasando por esa situación. Escuchar y decir, estoy para ti en el momento en el que lo necesites y no te voy a juzgar. Si tú quieres tener esta criatura, hacemos el baby shower juntas. Si tú no quieres tener esta criatura, te voy a abrazar en este momento que va a ser muy doloroso porque un embarazo y un aborto es muy complejo para una mujer en todos los sentidos, económico, psicológico, emocional, más si por ejemplo vienes de una relación disfuncional donde no hay apoyo de la pareja o donde no, es bien complejo. Entonces es eso, el decir estoy contigo para apoyarte, ¿no? El acompañar simplemente sin juzgar y no dar consejos si no te los piden. No des consejos si no te los piden. No digas nada que no te pregunten, porque no sabes, tú lo puedes estar haciendo de buena leche, pero la persona lo puede tomar a mal, está en una situación muy vulnerable. Entonces, si alguien llega y te dice, oye, estoy embarazada, muy bien, le preguntas cómo se siente, qué ha pensado, qué quisiera hacer, y en función de eso, a lo mejor puede que haya apertura a hablar, preguntarle, hacer preguntas, y en función de eso, tomar las respuestas y decir, yo te apoyo. Digo, eso haces con un amigo familiar, nada más. Me preguntó que si yo lo abortaría y yo le dije, está bien difícil en mi situación porque yo vengo de una situación en la que tengo un historial de salud mental delicada. He pasado por varias crisis, tengo varios trastornos diagnosticados, he tomado diferentes medicamentos y he tenido crisis en las que hace unos años yo llegué a tener crisis en la calle y me llegué a sentar y dije, creo que yo no voy a poder ser madre. Me imaginé a mí con un bebé teniendo una crisis en la calle. Dije, es un riesgo para otro ser humano, para usted y para mí, el hecho de que yo traiga una vida si no tengo esa estabilidad. Podré tener el dinero, podré tener las ganas incluso, pero tengo que ver esa parte, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos es escuchar y acompañar, esas dos palabras. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y chicos,
¿Ya escucharon? ¿Tú en realidad crees eso? No podemos continuar viviendo dejando que las herencias del pasado nos dicten nuestro hoy. El aborto es una elección. Legalizarlo no significa incentivar y que por ello ahora los humanos nos vayamos a extinguir. Solo significa que el día de mañana, que el futuro sea incierto, podremos decidir sobre la vida que queremos llevar. No es tan fácil como decir que no tengamos coito y ya.